Es la hora 14:47. Evitar la lucha no podrá el cristiano que quiere heredar espíritus de maldad, combatiendo están contra aquellos que aman la palabra de verdad, que es un arma letal porque viene de Dios. Solamente se puede ganar la pelea contra el ofensor con la armadura de Dios. Infalible es la fe, no conoce derrotas. La victoria personal, paradigma será en la nueva creación. La palabra y la oración, invictas armas de Dios, las usan santos de hoy como lo hicieron ya vencedores de ayer. Vence el que conoce la verdad ante un enemigo espiritual. Con la armadura de Dios, cuyo eje es la fe, imposible es perder. Sobre la ayuda de Dios solo resta esperar cómo y cuándo lo hará. Solo vencerá el corredor, aplicando siempre la verdad. Según las armas de Dios, ejerciendo la fe, sin lidiar carnalmente, la verdad protegerá al que fuerza buscó, en Efesios 6:10. En todo tiempo y manera es importante luchar según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer. Según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer. Yo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún
Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De nuestra lepra nos limpió.
sangre de Manuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió en diente en una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Y yo también, mi pobre ser, allí logré la paz, la gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Eterna fuente carmesí, caudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor.
En la obra de nuestro Señor hay lugar para el Hijo de Dios, más allá de lo... Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque podemos una vez más escuchar su palabra. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir la palabra de Dios. Redentor crecerá en mi interior si descanso. Hoy me entrego a ti, Señor, con el alma y el corazón. Mi vida puedes usarla ya en tu reino. ¿Para qué quiero ser? Estoy cansada de hacer mi voluntad, de querer hacer las cosas siempre a mi manera, de caminar a mi elección lejos de ti. Y ya no puedo continuar si no estás junto a mí, junto a mí. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, Señor. Abre tus brazos, mi vida te doy. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, Señor. Abre tus brazos, mi vida te doy. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas.
mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 forman un conjunto de este libro de Romanos, capítulos 6, 7 y 8. Y como dijimos, de aquí en adelante vemos la santificación del creyente. Y en la vida del creyente todo es por fe. Y siempre va a ser conforme a la medida de nuestra fe. El creyente tiene una enfermedad, la enfermedad del pecado. Y dice, versículo 1, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como hemos dicho anteriormente, algunos de nuestros hermanos que predican la gracia han tomado la gracia como un libertinaje, como un permiso para pecar. Y lo que se predica no es, hermano, lo que nosotros queremos enseñar, porque queremos enseñar la sana doctrina. La sana doctrina no le va a condenar jamás, pero tampoco le va a enseñar a pecar, por supuesto, porque el pecado es esclavitud. Y si nosotros tenemos libertad para pecar, o sea, quiere decir que esta gracia no tiene poder para librarnos verdaderamente. No hay una verdadera libertad. Pero la gracia, hermano, tiene poder para hacernos libres. Pero debemos aprenderla bien. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a continuar pecando para darle a Dios la oportunidad de manifestar aún más su gracia? ¿Vamos a continuar en esa vida de pecado para que Dios pueda perdonarnos y restaurarnos y así? Bueno, hermano, el fracaso trae pérdida de tiempo. Después en la restauración Dios hace. Pero el problema, hermano, es que el pecado no juzgado trae una pérdida que no se puede recuperar más. Cuando nosotros permanecemos en esa actitud y no juzgamos a nuestro hombre viejo, bueno, hay pérdida. La hermana estuvo leyendo, vamos a volver en Gálatas, vamos a leer unos versos allí. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El Señor nos hizo libres, pero esta libertad es una libertad verdaderamente en la nueva creación. Nosotros en la nueva creación no hay límite de lo que podamos alcanzar de Dios. Hoy estuvimos escuchando cómo Dios quiere que Agar, que es un estorbo, no interfiera ahí entre Abraham y Sara. Porque la legalidad es un estorbo para crecer. Pero también lo es el pecado. Y todo estorbo realmente nos quita la verdadera libertad. Habíamos visto también en Éxodo.
En Éxodo habíamos visto cómo la ley no es la verdad, como también eso también nos esclaviza. Pero aquí encontramos especialmente el pecado. Y esto nosotros tenemos que aprender bien. Al aceptar a Cristo estamos bajo una nueva jefatura. Anteriormente nuestro jefe, nuestro Señor, era el mismo Satanás. Y Él nos mantenía bajo la esclavitud del pecado. Y dice el verso 2 del capítulo 6 de Romanos, en ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Vamos a continuar pecando? ¿Vamos a continuar haciendo lo que no debemos hacer? No, en ninguna manera. Y da la razón, porque ya hemos muerto al pecado. Cuando nosotros nacimos de nuestros padres, con nuestro nacimiento natural, nosotros ya nacimos bajo la esclavitud del pecado. Pero cuando nosotros nacimos de nuevo, pasó algo que muchas veces nosotros no sabemos. Nuestro viejo hombre realmente murió para que nazca una nueva creación en usted y en mí. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros quedamos unidos a Cristo y quedamos unidos en todo, en su muerte y también en su resurrección. Su muerte es nuestra muerte. Nosotros somos, como dijo el hermano, la circuncisión. La circuncisión era separar el prepucio del varón de todo su cuerpo. Y así, ese prepucio nos habla de la vieja creación, que fue cortada en la muerte de Jesucristo en la cruz. Nosotros hemos muerto al pecado. El pecado podía dominarnos mientras nosotros estábamos vivos. Nosotros antes estábamos vivos al pecado. Aunque hay algunos hermanos que parece que no. Que todavía no murió. Pero hermano, nosotros tenemos que ver, esto viene ya del capítulo 5 cuando presenta las dos cabezas. Hemos muerto en el primer Adán. Dice en Colosenses capítulo 3, vamos a ver, dice en el versículo 1 y en el versículo 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Habéis muerto. Bueno, el pecado se enseñorea de aquel que está vivo. El hombre vive y si no conoce a Cristo, el pecado se enseñorea de él. Pero la palabra declara que nosotros hemos muerto. La versión antigua dice, porque muertos sois. Muertos sois. Si nosotros miráramos como el pecado ve en este momento, veríamos un montón de muertos al pecado sentados hoy aquí. Todo aquel que aceptó a Jesús ha muerto al pecado. Y yo pregunto, ¿cómo un hombre muerto puede llegar a hacer algo bueno o algo malo? Un muerto está muerto. En una ocasión me tocó quedarme a dormir toda una noche
había partido un hermano y no había quien se quede. Y bueno, y me tocó a mí. Y me preguntaron, ¿y vos no tenés miedo de quedarte con el muerto? Y el muerto está muerto. El muerto ya no puede hacer nada. Yo siempre pienso, hay que tener cuidado de los vivos. De los vivos. Bueno, hermano, nuestra carne fue puesta a muerte en la cruz. Eso es una realidad. Cuando la palabra usa la palabra pecado, no es lo mismo cuando utiliza la palabra pecados. El pecado que mora en nosotros habla de la carne. Y cuando utiliza la palabra pecados, habla de los frutos. Esto también vamos a ir viendo las diferencias para poder entender bien. El pecado en usted fue puesto a muerte en Cristo. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Note que no dice lo hizo pecados, sino lo hizo pecado. Acá vemos que el pecado, no sé si ven todos, hermanos, el pecado es la raíz. La raíz de donde salen los frutos, que son los pecados, es la vieja creación. Hermano, el Señor iba a llevar todos los pecados de nosotros. Mire si el Señor en la cruz solamente llevaba todos nuestros pecados y arrancaba del árbol los celos, la mentira, la envidia y no mataba la raíz. Él iba a perdonar todos nuestros pecados, pero el árbol iba a continuar dando fruto. Por eso, en esta santificación, en este proceso de santificación, hay un hecho primordial y que tenemos que tener en cuenta para que esta santificación, que como dijimos es progresiva, sea real. El Señor se hizo pecado por nosotros en la cruz. Y árbol con raíz, tronco, fruto y todo su follaje fue puesto a muerte en la cruz. El Señor mató al hombre viejo. Esa es la provisión de donde nosotros nos vamos a apoyar. Porque si nosotros solamente decimos usted tiene que hacer o cumplir o hacer así o asá, le estoy arrancando los frutos al árbol, pero yo quiero atacar la raíz. Tenemos un árbol muy grande en casa de ese que se le pone a la comida de laurel, hermano, y es enorme. Y le cortamos los gajos y sigue creciendo. Por un lado da mucha sombra, hermano, pero tenemos un plantero con otras plantas y le saca toda el agua a las otras plantitas. Y bueno, cuando lo saquemos yo ya sé lo que voy a hacer. Yo no quiero que crezca más. Bueno, el creyente de la gracia no ataca los frutos, ataca la raíz. Y esa es la sabiduría de Dios. Está bien, nosotros vamos aprendiendo y damos gracias a Dios. Hay hermanos que tienen esa capacidad de exhortar, pero realmente hay una provisión para el pecado. El pecado fue arreglado en el cuerpo de Jesús. Él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Así realmente, como dijimos, nuestra justificación llega a ser la base de nuestra santificación. Vamos a volver ahí en Romanos.
Otra vez el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado. La muerte de Cristo es nuestra muerte. Verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando un creyente se bautiza, como dijimos, el bautismo es un símbolo que señala una realidad. Cuando el creyente se bautiza, dice, yo reconozco que he sido muerto juntamente con Cristo. Se identifica, es una identificación. Y dice Pedro, es una aspiración también. Pero note que el bautismo no es como la circuncisión que señala solamente la muerte, sino dice porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo no solamente nos muestra nuestra muerte con Cristo, sino que también nos muestra que somos resucitados juntamente con Él. Y así como antes de morir estábamos en una esfera de pecado, de esclavitud, ahora en esa resurrección somos llevados a una esfera nueva, a una nueva esfera, donde el pecado ya no está como un amo cruel. Por la resurrección de Cristo somos llevados y puestos bajo su señorío y bajo una nueva cabeza. Esa vida resucitada no tiene debilidad ante el pecado. El pecado, si le quiere en alguna manera dominar, no va a poder, porque es una vida santa, es una vida nueva. Y eso es lo que dice aquí. Y esta va a ser la base de nuestra santificación. El hombre viejo no puede ser reformado. Había un hermano que puso la lista en la puerta de los mandamientos y cada vez que se levantaba leía. Y me dice, hermano, más o menos una semana anduve y después saqué la lista y dije, que me dejen de hinchar. Porque, hermano, ¿cómo hacemos? Porque usted saca este y después ya sale este. Y usted saca este y ya está haciendo otro por acá. Acá, pongamos el hacha al árbol. Y eso es lo que hizo Jesús. Nosotros somos muertos al pecado. Hermano, usted es muerto al pecado. ¿Cómo podemos dejar de pecar? Reconociendo y creyendo esta verdad. El Señor lo hizo, hermano, para libertarnos. Y esto no es un asunto sentimental. Esto es un asunto de fe. Por eso comenzamos diciendo, en la gracia todo es por fe. La gracia es preciosa. Hermano, yo me enamoré de la gracia, ¿sabes? Yo estoy enamorado de mi esposa también, por supuesto, pero la gracia, hermano, cuando descubrí la gracia, cuando descubrí esta gracia, hoy me doy cuenta que muchos tenemos el cartel de la gracia, pero predicamos otra cosa. Pero la gracia de Dios en verdad, la gracia pura, nos enseña cómo tener victoria sobre el pecado. Esto no es un asunto de esfuerzo propio, no es proponérselo, no es tratar, sino que es creer. Hay que creer. Es un asunto de fe. Todo es por fe. Todo es por fe. Y a veces, bueno, tarda un tiempo. Taré no murió así nomás.
Y a veces estamos en Arán, quedamos en lugar seco mucho tiempo. Y decía también un hermano, dice, parece que la carne no muere, parece que tiene vida eterna. Dice. Pero, hermano, el árbol fue cortado. Cuando el creyente aceptó a Jesús, el árbol fue cortado. Y usted puede ver un tronco que fue podado y usted en una esquina va a ver que sus hojas están verdes aún. Pero ya fue cortado. Pero usted ve que tiene vida aparentemente. Pero pase dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, usted va a ver que va a estar seco. La carne fue cortada. Pero nosotros necesitamos primeramente seguir alimentándonos de la gracia. Y usted va a ver que ese árbol cortado que aparentemente no muere, se va a secar, porque ya fue cortado. El árbol fue cortado. Por más que muchas veces de retoño aún cortado. Ya fue cortado. Esa es nuestra manera de pensar. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Acá vemos nuestra identificación con Cristo. Nos identificamos en su muerte. Ese es el primer paso. Pero ahora también, como dijimos, debemos identificarnos con su vida resucitada. Por eso Pablo dice, dice, el problema no es que yo peco, sino el pecado que muere en mí. Porque mi carne ya está muerta, dice. Y ahora dice, yo me identifico con la nueva creación. No yo, dice, porque yo soy la nueva vida, dice. Y esto es un asunto de fe. Es creer lo que hizo el Señor en la cruz. Y dice verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cómo hacemos para juzgar a un muerto? Hoy se proponen juzgar a hombres que ya han muerto hace mucho tiempo por cosas que se descubrieron. Pero al muerto no se lo puede llevar a juicio porque ya ha muerto. El que ha muerto ha sido declarado ¿qué? Justo, porque un muerto no lo podemos acusar. A ver si usted entiende este versículo, se aplica a usted. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea que la nueva creación, nosotros somos contados como una nueva creación. Esa nueva creación siempre permanece con sus características justas delante de Dios. Usted no va a jamás ser contado como una vieja creación, porque usted ha muerto. ¿Cómo puede condenarse un muerto? Y esto que el Señor nos revele. Es tan extraño esto que está hablando el hermano. Pero hermano, es el principio de la victoria. Creernos muertos, pero a la vez tenemos una vida nueva. Hemos sido justificados del pecado. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos para su gloria. Si creemos que hemos muerto, también podemos creer que somos resucitados y podemos vivir para su gloria. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, una frase tan preciosa, verso 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted no va a poder vivir para el Señor. Hermano, usted no va, ni yo, ninguno de nosotros vamos a poder vivir para el Señor si primeramente no nos creemos muertos. No te quede raro, ¿no?
Dice que el grano de trigo tiene que morir para que la vida salga. Así explicaba el hermano. Y esto es así. Ese fue el plan de Dios. Para vivir hay que morir. Para vivir hay que morir. Para que la nueva creación se manifieste, nosotros tenemos que creer esta realidad. La nueva creación no está sujeta al pecado, hermano. La nueva creación quiere hacer la voluntad de Dios. La nueva creación solamente se agrada en la voluntad del Padre. Vamos a ver en Salmo 40 cómo presenta aquí. Dice, hablando del Señor Jesús, Salmo 40, versos 6 al 8, vamos a leer. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Y esta es una profecía que habla del Señor Jesucristo, de nuestro Señor. Entonces dije, he aquí vengo, dice. En el rollo del libro está escrito de mí. Él era la palabra viva. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando nosotros tomamos a Cristo como nuestra vida. Filipenses capítulo 1 presenta a Cristo como la vida del corredor. Nadie va a correr la carrera con un muerto encima. Primeramente, tiene que reconocer que ese muerto no tiene nada que ver con él. Ha sido justificado. Y luego reconocerse como una nueva vida. Una vida que tiene una vida, esa vida que está dentro de usted es su vida, hermano. Es mi vida. Desde que usted aceptó al Señor Jesús en su corazón, la vida de Cristo es su vida. Y la vida vieja fue puesta muerta en la cruz. Usted identifíquese de ahora más con la nueva vida. Y cuando el viejo hombre haga, usted no diga soy yo. No, ya no vivo yo. Usted juzgue, es mi carne, esa es mi carne. Que todavía yo no estoy tomando victoria. Todavía no estoy pudiendo, pero el árbol fue cortado, dígale. Fue cortado y va a morir. Y va a morir. Pero no se identifique más con esa vieja vida. Identifíquese con la nueva, hermano. Porque eso le va a levantar para seguir adelante. Muchos dicen, es como la vida eterna esto, ¿no? Es por revelación. Entonces podemos hacer lo que queremos. No. Y total, vamos al cielo. Total, le echamos la culpa a la vieja creación. Eso es un pensamiento que nace en nuestro razonamiento. Pero hermano, esta es la ventaja de la gracia. Ha hecho algo nuevo. Y yo sé que el Señor le va a revelar. Porque acá está la victoria. No en otro lado. Acá, en este capítulo 6, está la victoria. Porque nos muestra. A veces los médicos no encuentran la enfermedad. Y buscan y prueban con diferentes medicamentos. Pero el capítulo 6 de Romanos, hermano, nuestro médico le encontró justo. Él no le erró. Está bien controlada la enfermedad. Y mandó el remedio en su Hijo amado. Así que, hermanos, tenemos que tener victoria. No hay victoria, hermano, porque se arrancan, ya le digo, hermano, se arrancan los frutos, pero no se corta la raíz. Gracias al Señor. Verso 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. El creyente murió una vez en Cristo y para siempre. Y desde ahora en más, al igual que el Señor Jesucristo, tiene una vida eterna. Tiene vida eterna. Murió al pecado una vez. Hay una frase que dice, debemos morir al pecado. Eso es falso. O como quisiera morir al pecado. No, usted ya murió al pecado. Una vez y para siempre en Cristo. Yo ya morí, mi carne ya murió en la cruz. Y a veces
Yo sé que a veces escucho, y yo también, a veces quizás jugamos con esto, hermano, porque no nos damos cuenta de lo que decimos, pero nuestra palabra tiene poder. Hermano, nuestra carne murió. Y si seriamente creemos esta realidad, lo vamos a usar. Hermano, es otra vida. No es algo que se nos impone una carga, matar al viejo hombre. Es algo que el Señor ya hizo. Es totalmente diferente. Que el Señor aumente nuestra fe. Bueno, verso 11. Así también vosotros. Pero nos pasamos el verso 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, acá vemos lo que Dios hizo, nuestro viejo hombre. Habíamos visto esta realidad. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo, para que la parte de nosotros que se rinde al pecado, la vieja creación, dice, sea destruido, con el fin de que no sirvamos más al pecado. El capítulo 6 presenta esta realidad. Y en el capítulo 7 vamos a ver que hay una lucha, porque hay una oposición a esto. Pero si nosotros no sabemos esto, vamos a pelear con una persona que parece que no se muere más. Porque al final yo me levanto mañana y sigo pecando, y me entrego hasta que me ganó y me venció y ya me hizo su esclavo. Pero si usted arranca peleando sabiendo que fue cortado el pecado, usted va a esperar que el árbol se seque. Hermano, es la visión que Dios nos dio para que podamos vivir en victoria. La victoria no es algo, hermano, que se va a hacer por casualidad. Hay que apropiarse por la fe. Así como usted aceptó a Jesús, viene todo lo demás por fe. Es un asunto de fe. Bueno, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco vamos a presentar vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El cuerpo es lo último que se rinde en la redención hecha por Dios. Lo primero que Dios toma del hombre es el espíritu, que estaba muerto en sus delitos y pecados. Le dice a ese espíritu, vive. Y ese espíritu empieza a tener comunión con Dios. Luego el alma se rinde y toma control de todas las afecciones y el alma empieza a amar a Dios. Entonces el último eslabón que se rinde es el cuerpo. Porque si el espíritu y el alma están en comunión con Dios, al cuerpo no le queda otra que seguir a esos dos. El cuerpo, hermano, con todas sus corrupciones, nos pueden llevar lejos de Dios. Pero el Señor nos redimió en espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos que creer. El cuerpo, hermano, es templo del Espíritu Santo. Es llamado templo después de recibir a Cristo. Es el templo de Dios. Y Dios viene a morar. Aun cuando en nuestra carne, en nuestro cuerpo de carne mora aún el pecado, Dios viene a vivir en usted y en mí. Bueno, vamos a dejar acá y luego vamos a seguir desarrollando. Y ahora
Es la hora 15:45.